Buen día, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios de hermenéutica y en las lecciones anteriores estuvimos estudiando diferentes métodos de interpretación bíblica y vimos entonces algunos errores en los que podemos caer cuando abordamos el pasaje bíblico. Vimos los métodos racionalistas, el alegórico y místico y el dogmático. Y en esta mañana vamos a desarrollar algunos fundamentos del método gramático histórico, o considerado el correcto. El método correcto se ha determinado, por supuesto, eliminando los que son falsos, de acuerdo con la conciencia cristiana universal. Los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas a que arribaban. Los reformadores Lutero y Calvino en el siglo XVI fueron los que dieron impulso a este método correcto, haciendo énfasis en los idiomas originales de las escrituras. Vamos a ver algunos puntos que tenemos que tener en cuenta en este método. El primero dice: lea siempre con cuidado. Todo lector de la Biblia puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras muy conocidas, creyendo que las lee con exactitud. Cuando se lee de esa manera, los errores de la lectura habitual se graban más profundamente en el cerebro. Para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo con cuidado. Entre más importante sea lo que está escrito, más serios serán los errores que se cometen al leerlo mal. Por ejemplo, vamos a mencionar el error de los 3 reyes magos que visitaron al niño Jesús. El evangelista Mateo es el único que narra esta historia, en Mateo 2, del 1 al 12, sin decir cuántos eran y sin llamarlos reyes. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sabemos que estos hombres eran astrólogos, eran quienes estudiaban el movimiento, el comportamiento de los cuerpos celestes, de los astros, y algunos, en base a esos movimientos, predecían el futuro y se les llamaba también magos. Si alguna traducción introduce una duda con respecto a algo muy importante, debemos entender o que está mal la traducción o que está mal nuestra manera de leer el texto. Cuando decimos que se debe leer siempre con cuidado, esto incluye la necesidad de entender y poner atención en la gramática del texto. Pensemos que un punto o una coma puesta en un lugar indebido, una pausa, cuando leemos, cambia todo el sentido del texto. En Esdras 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Otro punto a tener en cuenta es el significado de palabras individuales. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro, especialmente de idiomas tan antiguos como el del Antiguo Testamento. Sabemos que hay etnias que no tienen un lenguaje escrito, y el traductor debe crear ese lenguaje.
lo que puede llevar a esta persona a caer en un error involuntario de traducción. Porque no siempre las palabras de la Biblia traducidas a cualquier idioma representan necesariamente el sentido exacto de las palabras originales. Pero nosotros tenemos esta promesa del Señor. Dice Isaías 48:17: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y en Isaías 5:13 dice: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Leer descuidadamente la palabra, equivocándonos en la lectura o no poniendo énfasis en lo gramático, puede hacernos cautivos de errores que después proclamamos, o puede hacernos cautivos de sectas falsas también. Tenemos que tener mucho cuidado. Otro punto muy importante a tener en cuenta dentro de este método es el contexto. El contexto son las palabras que le dan sentido a la porción más pequeña del texto. Podemos decir que un párrafo es el contexto de una oración que se encuentra dentro de dicho párrafo. Este contexto puede ser inmediato o remoto. Y pensaba que a veces cometemos el error de tomar un contexto remoto sin tener en cuenta la época, las costumbres, las leyes de ese momento en que fueron escritos, y querer aplicarlo literalmente dentro de la iglesia o dentro de la disciplina de la iglesia. Y es un error. Tratar de entender o aplicar una determinada frase o versículo bíblico sin referencia al contexto literario es una garantía de que va a dar lugar a distorsión o error. Otro punto importante que debemos tener en cuenta en este método son los pasajes paralelos. Los pasajes que se refieren a un mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Esta expresión también se usa en algunas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas o profecías, usando un lenguaje similar. Cuando nos encontramos con estos pasajes paralelos, es sumamente necesario ver y entender todos los pasajes que tengan que ver con eso, para tener en mente una enseñanza completa. Por ejemplo, tenemos en la Biblia los libros de Éxodo y Deuteronomio. Sabemos que Deuteronomio también llamado la segunda ley, porque repite las leyes que encontramos en Éxodo. Si nosotros pensamos que la Biblia, si recordamos que la Biblia es una unidad doctrinal y que entre sus partes no hay ninguna contradicción, vamos a poder entender que es muy importante estudiar siempre sus pasajes paralelos y todo lo que tenga que ver con alguna conexión histórica. Sobre todo, tener siempre presente la promesa del Señor. Dice Juan 14:26: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pidamos siempre la ayuda
del Espíritu Santo, sin temor a equivocarnos. Y en último lugar, por hoy, debemos considerar, y es importante que lo hagamos, el mensaje de la Biblia entera. Así como es necesario examinar cualquier texto a la luz de su contexto para que no sea un pretexto, es también necesario compararlo con la enseñanza general de la Biblia. Frecuentemente los que enseñan sectas falsas utilizan pasajes aislados para afirmar cosas que contradicen el resto de la Biblia. Y sus seguidores, sus adeptos, no entienden la enseñanza general de la Biblia porque no se le enseña. Los cristianos que leen y aceptan la Biblia creen que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo y que realmente no tiene contradicciones. Cada parte de la Biblia estará en completa armonía con el resto de la misma, porque ella, la Biblia, es inspirada por Dios y es Dios mismo quien se da a conocer a través de su palabra. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, los versos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 11, dice el autor Lucas, refiriéndose a los creyentes de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, en estos tiempos de aislamiento a consecuencia de la pandemia, en que no podemos con libertad, como lo hacíamos más de un año atrás, reunirnos en una clase, abrir la palabra del Señor, encontrarnos y meditar en ella, estudiándola, orando. No podemos hacer eso ahora, pero sí podemos y no debemos dejar de hacerlo, esto que hacían los creyentes de Berea, escudriñar la palabra, ver su contexto, ver los pasajes paralelos, volver a leer para leerlo bien y ver si estas cosas realmente son así. De algo podemos estar seguros: toda la palabra de Dios es lo que Él mismo decidió comunicarnos para que le conozcamos y para que podamos entender lo que nos transmitió, nos dio su propio Espíritu como guía. Y el Espíritu Santo, a su vez, repartió dones en la Iglesia para que podamos ser enseñados y guiados, no solo a entender y oír la palabra, sino a cumplirla. Dice Efesios 4, 12 y 13, refiriéndose al obrar del Espíritu Santo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, cuando estudiamos y aprendemos, como en estos domingos hemos estado haciendo, acerca de los distintos métodos de interpretación bíblica, tengamos muy presentes las palabras de Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, tengamos muy en cuenta estas palabras mientras estudiamos los distintos métodos de interpretación bíblica. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por darnos tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos da entendimiento, Señor, para conocerte, para saber tu voluntad y nos ayuda a cumplir tu palabra y a llevarla a cabo. Señor, bendice a cada hermano, bendice tu iglesia en Echesortu y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles hasta el fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén.